Hola, bienvenidos a Reinicio Podcast. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en esta nueva semana compartiendo un nuevo episodio. Y en esta ocasión tengo unos invitados de lujos. Estuvieron con nosotros en un fin de semana increíble. Tuvimos un tiempo de conferencia para hombres, para mujeres, para la familia, para matrimonio. Bueno, los que estuvieron participando en cada una de estas actividades seguramente van a estar de acuerdo conmigo que fue un tiempo extraordinario el que el Señor nos permitió con estos invitados que en un momento se los voy a presentar. Pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles a cada uno de ustedes que nos están viendo por primera vez, recuerden suscribirse a nuestro canal. Activen todas las notificaciones para que cuando estemos subiendo nuevos recursos, ustedes estén recibiendo notificaciones de que es el tiempo de conectarse y ver los nuevos materiales y recursos que estamos compartiendo con ustedes. Y no se olviden de compartir con otras personas todo este recurso, porque eso nos da la oportunidad de poder tocar más vidas con un mensaje de esperanza y un mensaje que transforma las vidas de todos aquellos que necesitan al Señor. Así que entonces, bienvenidos a Reinicio Podcast. Este sería el tercer episodio de la segunda temporada. Y ahora sí, voy a presentarles a nuestros invitados. Y me estoy refiriendo a nuestro amigo, el pastor Carlos Murillo, y su esposa, la pastora Patti Murillo. Bienvenidos a Reinicio Podcast. Qué gusto tenerlos con nosotros aquí en este episodio. Bueno, qué alegría. Este es un saludo, bueno, especialmente para mi amado amigo Gerardo, su esposa, doña María. Un abrazo, amados pastores, y es un saludo para la gente aquí en Nicaragua, para la gente en cualquier parte del mundo, porque ahora no nos limitamos con tanto avance, con tanta bendición, diría yo, de tecnología. Podemos ir a cualquier parte del mundo y llevar el mensaje del reino. Así es un súper placer estar aquí con ustedes después de haber pasado esta semana de bendición con la Iglesia Mundo de Fe Nicaragua. Estamos súper contentos de poder compartir con las parejas, de que compartimos con mujeres, con hombres, poder dejar un mensaje de algo, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hoy poder estar en este podcast pues es una gran bendición. Muchas gracias por la invitación. Excelente, a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, quiero contarles a todos ustedes, los que nos están viendo y los que nos están escuchando también, quiero decirles que el pastor Carlos Murillo es, aparte de ser pastor, por supuesto, es consejero familiar, se ha preparado en esa área, y la pastora es psicóloga también de profesión, y ambos están muy involucrados en la consejería familiar, la consejería matrimonial, y tratar diferentes temas de necesidad del ser humano. Y hablando de las necesidades del ser humano, en esta ocasión queremos conversar sobre un tema que algunos sí nos gustaría tener más claridad sobre él, pero puede ser que hay personas que me da miedo entrar en ese ambiente y tratar de investigar o conocer más. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podemos transformar el sufrimiento o el dolor del sufrimiento? Podemos jugar con esas palabras. ¿Cómo podemos transformarlos en bendición? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, en primer lugar, como consejeros? Y en segundo lugar, en lo personal. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes de eso? ¿Cómo transformar el sufrimiento, el dolor, en una bendición, en algo que se ve con despropósito? ¿Cómo podemos encontrarle propósito en medio de lo que nos toca vivir en la vida? Ustedes seguramente han aconsejado, han tratado personas, y humanamente hablando uno podría decir, wow, eso está más enredado que un plato de tallarines, o sea, no se sabe dónde comienza y dónde termina, ¿verdad? Pero Dios les ha dado, en este caso a ustedes, ese llamado, ese don, esa habilidad, esa unción. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, a nivel profesional es una experiencia
muy satisfactoria cuando hablamos de transformar, porque transformar es más que cambio, transformar es un paso a paso en procesos que nos van a llevar a cambiar de forma, no es solo cambiar, por eso la Sí. palabra transformar viene de ahí, de cambiar de la forma, y esto nos habla de que muchas veces hemos tenido una vida con un sistema de creencia de lo que nos enseñaron los abuelos, los padres, y nos quedamos con el sistema de creencias y pensamos que es la única verdad que tenemos y no le permitimos a nuestro cerebro y a nuestra mente, que quiero explicar un poco, que el cerebro es físico y la mente es almática y son Ujú. cosas diferentes. A veces pensamos que porque estamos trabajando el área mental, ya estamos trabajando el cerebro también y el cerebro es físico. Entonces hay que cambiar los dos para activar sistemas de creencias diferentes. Y Ok. eso nos lo dice Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento Ok, sí. para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la transformación no es algo que inicie o que se haga en un solo día, es un Ah, ok. proceso y además que no termina nunca, porque siempre podemos ser mejores, así que Ujú. siempre nos podemos transformar. A nivel, a nivel personal, wow, tenemos tanto que contar de lo que Dios ha hecho, porque cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que a veces tuvimos que pasar por momentos muy difíciles para aprender. Y se dice que hasta que no aprendas una tarea, se va a seguir Mm. repitiendo la situación. Entonces, hemos pasado muchas cosas que creo que en este podcast lo vamos a estar contando de tantas vivencias que hemos experimentado, pero que hoy podemos decir con toda seguridad y con dándole la gloria a Dios que eso sí, no somos lo mismos, que hemos sido transformados, pero porque hemos activado nuestro cerebro y nuestra mente hacia ser diferentes, hacia decir, puedo ser una mejor versión de mí. Mm. Ujú. Qué bien. Bueno, ¿Pasó? mira que hay algo que siempre me gusta a mí, más que aclarar, digo yo, a veces enseñar, cuando tenemos la oportunidad de estar los dos en una entrevista o en una conferencia, es importante un poco saber la diferencia entre el consejero y el psicólogo. Ok. Y Muy interesante mi eso. esposa estaba ahora mencionando el momento y el proceso. Ok. Pues el consejero es más del momento y la psicóloga es más del proceso. Yo soy el encargado de apagar incendios y mi esposa es la encargada de averiguar por qué se produjo el incendio. O también podría decir que yo soy el encargado de hacer que el carro que se varó llegue hasta el taller. Mm. Y allá se va a encargar la psicóloga de mirar qué se dañó, qué hay que cambiar. De eso se trata. Pero muy bonito eso de momento y proceso. Ujú. Y hay personas que para poder arreglar, salir de una situación de vida, están desesperados por salir ya de esa situación de vida. Y tiene que ver con el sistema de vida que hoy tenemos. Es un sistema de vida estilo microondas, Mm. que se meten las cosas allí y rápido están listas. Pero la vida no se trata, algo que me gusta decirle a la gente, mira, se trata de que nosotros creamos ¿qué? Que el Señor está presente. Ujú. Se trata de que confiemos que aunque no se vea, Él está haciendo un trabajo, pero también se trata de que esto no es un suceso, es un proceso y en ese proceso pues tenemos que mantenernos creyendo, confiando y sabiendo que Él está obrando. Entonces, para poder convertir el mal momento, la situación difícil en una experiencia que nos impulse a otro nivel de vida, nosotros tenemos que entender el momento y el proceso. Aceptar el momento, pero también aceptar el proceso. Wow. Y en su experiencia, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas que han tenido que aconsejar o cómo, bueno, consejero, aconsejar? ¿Cómo sería la acción del psicólogo? Tratar. La Tratar terapia, sí, el o, tratamiento. o un tratamiento, ok. Ujú. Ah, ¿cómo ha sido el proceso o la experiencia de las personas que ustedes han tenido, con las que se han relacionado, eh, en cuanto a abrazar la consejería y la psicología? Porque de repente en el ámbito cristiano dice, no, la psicología es del mundo, es del diablo y Sí. cualquier cosa como esa, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos o cómo han hecho ustedes para poder tener ese balance? Porque la perspectiva que usted da como consejero,
por supuesto, parte de la Biblia. Y su perspectiva como psicóloga, debo de entender que también parte de lo que la palabra de Dios le enseña en su vivencia personal. ¿Cómo ha sido eso de las personas? ¿Han encontrado con las personas algún muro, algo que dicen, no, yo no acepto eso, yo no recibo eso, porque de repente las personas pueden sentir que lo que necesitan es liberación? ¿Cómo hacemos para saber si es realmente una liberación o una consejería o un Claro, tratamiento? y no sabes la cantidad de lugares donde vamos que hay un evangelista o hay una persona súper famosa reprendiendo el espíritu de estrés, reprendiendo el espíritu de depresión. O sea, reprendiendo cosas que no son espíritus. De hecho, el Señor oró por espíritus de enfermedad, pero en otras ocasiones reprendió la enfermedad sin ser un espíritu, porque es una enfermedad. Entonces, de entrada siempre nos toca llegar a tumbar tabúes. No hay un libro que tenga más psicología que la Biblia. No lo hay. Okay. Y de hecho, muchas de las, diría yo, los principios que usan los doctores en consejería y psicología vienen de la Biblia, sin que muchos acepten que los están usando y que vienen de allí. Bueno, sí, nos hemos encontrado tal vez a veces inclusive con enseñanzas de algunos predicadores que dicen que ¿por qué tienes que ir a contar al psicólogo cuando en Dios encuentras todo? ¿Ya? Pero es que tendríamos que entrar, pastor, a trabajar al ser humano como ser integral, como lo que Dios lo formó, como el diseño de Dios, y Dios nos hizo seres tripartitas. Y nos dijo con espíritu, alma y cuerpo. Y las tres áreas se tienen que trabajar diferentes. Así que si me duele una muela, yo no puedo decir pues que el Señor se encargue. Voy al odontólogo. Se me dañó el carro, yo no puedo decir que el Señor se encargue, ¿verdad? Lo llevo al mecánico. Pues lo mismo, si estoy sufriendo un área emocional, en un área mental, que son las áreas que muchos de los cristianos, diría yo, no saben trabajar, no saben manejar, porque solo quieren pensar que con una oración la persona va a cambiar la emoción del enojo. Va a aprender a gestionar el enojo, cuando el enojo es una emoción que Dios la puso para hacernos entender de que no estamos de acuerdo con algo, pero cuando la emoción me gana, la emoción está determinando quién realmente soy, la emoción se vuelve, me está dirigiendo la vida, entonces yo no estoy teniendo control de mi vida, la emoción está controlando mi vida. Y el cristiano quiere decir, va y ora, dice, Señor, quítame el enojo. El Señor no nos puede quitar el enojo, porque en nuestra área almática nos diseñó las emociones. Tenemos 6 emociones básicas, que son alegría, tristeza, enojo, miedo, asco y sorpresa. Son 6 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos y no se arreglan con oración. Cuando tú vas a la presencia del Señor, cuando yo voy a la presencia del Señor, vamos a tener un encuentro con Él que seguramente va a traer paz en mi corazón y me va a ayudar a manejar el enojo, pero no va a quitar Dios el enojo, porque eso me toca controlarlo a mí. Entonces son muchas cosas, son muchos paradigmas que la gente no entiende, pero al llegar a la terapia es increíble. Muchos vienen y me lo dicen, doctora, vine porque mi esposa me dijo que viniera, pero la verdad yo no creo en esto. Yo, tranquilo, no te preocupes, yo no voy a hacer nada para que tú creas, solamente cuéntame de ti. Y empezamos a hablar y es increíble cómo ellos dicen, yo no había visto esto así. Yo no lo había mirado de esta manera, porque el trabajo de un psicólogo es como escarbar, es irnos al fondo de la mente, del subconsciente, de los recuerdos de la niñez, del embarazo de nuestras madres, cómo fue mi vida, por qué pienso así, por qué lo creo así, por qué actúo así. Y la gente empieza a darse cuenta que hay tantas cosas para ser transformado, tantas cosas para cambiar, pero que traemos tanto de nuestra familia de origen, traemos tanto daño de un sistema de creencia que le pegaban al abuelito, fue maltratado, el abuelo le maltrató al papá y ahora el papá maltrató al hijo y ahora estás tú maltratando al niño y tú dices, ¿por qué me comporto así si yo no quiero? Y siempre cuando trabajamos esto llegamos al punto en el que le decimos al paciente, hoy puede ser el día en que cambie el resto de tu familia y aún tus generaciones, como hemos hablado en estos días, y aún tus generaciones, porque contigo se puede romper esto. Entonces, los mismos que decían no quiero son los primeros que me piden muchas citas, porque empezamos a confrontarnos y a dar cuenta que sí podemos vivir una vida de abundancia y que la vida es muy diferente cuando trabajamos las 3 áreas al mismo nivel.
trabajamos el área espiritual, oramos, vamos a la iglesia, estudiamos la palabra y la vivimos, que es importante. Pero también trabajamos el área física, nos damos cuenta que los 3 pilares de salud mental, como son el ejercicio, la alimentación y el sueño, cuando no cuidamos el dormir, cuando nos descuidamos en la comida, pero somos cristianos, entonces estamos fallando y no estamos cuidando el área física. Y de ahí, cuando no cuidamos el área almática, no perdonamos de verdad, guardamos dolores, guardamos miedos, no enfrentamos las crisis. Aquí, hombres y mujeres cristianos a veces prefieren el castigo del silencio que el confrontar y el hablar. Entonces son muchas cosas, pastor, que nos llevan a que la misma persona se vaya dando cuenta en la propia terapia. Mira que hace un tiempo recibí un señor en la oficina y él venía bravo. Porque es que yo tengo que venir a contarle a alguien mis problemas y todo eso. Entonces, pero yo le dije, bueno, ya estás aquí, cuéntame qué es lo que te está pasando. Y duró... normalmente atendemos a una persona 45 minutos y duró casi 50 hablando, desahogando lo que estaba diciendo la psicóloga ahora. Gente guardando todo ahí y enfermándose. Y vino y soltó. Y bueno, se acabó el tiempo. Yo tenía otra persona para recibir y se fue para la casa. Yo no, ni siquiera oré por él ni nada de eso. Porque muchas veces hay personas que no son cristianas y vienen a hablar conmigo, ellos no están esperando una oración ni nada. Y se fue. Como al mes volvió y cuando entró me abrazó y me dijo, ya no me dijo doctor, me dijo pastor, gracias, usted ha hecho mucho por mí, muy amable, pastor. Y yo, pero yo ¿qué hice por ti? Me dice, desde ese día que yo me fui de aquí, yo me fui libre, totalmente libre, gracias a sus técnicas. Yo no hice nada. Bueno, solo sí escuchó. Bueno, sí hiciste. Es que, pastor, es el arte de escuchar sin juzgar. O sea, nosotros cuando trabajamos salud mental, cuando somos psicólogos o consejeros que tenemos un estudio, nos han enseñado cómo poder escuchar a la persona sin juzgar y es lo que mucha gente necesita. Entonces, ¿cómo hubo liberación ahí? Porque él le dice al pastor, sus técnicas me enseñaron, pues la técnica fue, lo escucho y no lo interrumpo y aparte le validaste las emociones. Entonces, muchas veces cuando queremos cantarle a la familia, queremos contarle a los amigos o muchas veces, y esto va a sonar un poco fuerte, no sé si lo puedo decir, pero a veces si le juzgamos, le contamos a veces a algún pastor y nos vamos a sentir juzgados por el mismo pastor, la gente prefiere, no lo digo, mejor no lo cuento, mejor, y siguen reprimiendo, y pues de ahí después vienen todas las enfermedades, muchas enfermedades que conocemos ahora por todo lo que reprimimos. Entonces, a veces la liberación no es solamente las técnicas que podemos brindar como consejero o psicólogo, sino es el arte de escuchar, sin juzgar. Wow. Ahora, me surge una pregunta aquí, y corríjanme ustedes, que son los expertos, ¿verdad? Los más experimentados. Debo de entender yo que hay una línea muy delgada, casi imperceptible, entre lo que es lo emocional y lo que es espiritual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted mencionó lo de el enojo. El pastor mencionó que a veces podemos estar orando por algo espiritual, pero realmente es emocional. Entonces, debo de entender que hay una línea muy imperceptible entre lo espiritual y lo emocional. ¿Cómo saber o cómo identificar cuándo algo debe ser tratado de manera espiritual o cómo algo puede ser tratado de manera emocional? Por ejemplo, hablando del enojo. Alguien es enojado, entonces oramos contra ese espíritu de ira, de enojo, ¿verdad? Pero algo no está funcionando porque la persona continúa actuando con ira, con violencia, agresivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para discernir, identificar que, mira, no, eso no es espiritual, eso es emocional, ¿verdad? Eso es algo que tienes que tratarlo de esta manera, porque puede ser que hay personas que nos están viendo en ese momento y se sienten a veces frustrados en el sentido que han estado orando por algo en sus vidas y no ven un cambio. Sienten como que Dios no responde su oración y van a un retiro, van a un encuentro, van a diferentes actividades con el propósito de liberarse de eso que les está agobiando.
¿Cómo podemos identificar eso? Si es espiritual o es emocional. Cuando estamos hablando de el enojo, por lo Ujú. menos, o la ira, como la mencionaste, el problema es que sobre todo los cristianos espiritualizamos todo. Entonces creemos que la ira es un espíritu y resulta que esa es una emoción, es almática, pero como tal hay que trabajarla en los tres aspectos. Ujú. Nosotros como psicólogos todo el tiempo estamos haciendo un seguimiento en esas tres áreas y aún 4 áreas del ser integral, pero trabajamos el diseño de Dios que fue espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si una persona se mantiene en enojo, alguien puede decir, es que soy así, es que este es mi Ajá. carácter, es que ya, y como dices, van a encuentros, van a convenciones, a conferencias y no cambian, porque resulta que la persona puede estar el enojo ganándole, pero porque está herida, tiene una herida de infancia. Hay 5 heridas de infancia que son la humillación, la traición, el abandono, el rechazo, el abuso. Hay 5 heridas y hay más todavía. Ujú. Y entonces cuando una persona tiene una herida de infancia, si no se sana ese niño interior por dentro, aunque sea un adulto y aunque sea una persona muy conocida en la iglesia y tenga un liderazgo increíble, porque hay gente con liderazgo increíble, pero no sabe manejar las emociones, es una persona que con que tú la toques, solo le toques algo, va a estallar en enojo. Quiere Ujú. decir que la persona tiene una herida emocional que está afectando su vida espiritual. Así que hay que trabajar las tres cosas. Hay que mirar otra cosa, por lo menos la persona puede estar en un enojo porque no está comiendo bien. La persona puede estar demasiado enojada porque no duerme. Entonces, cuando no Ujú. dormimos, tenemos un nivel muy alto de cortisol y cuando el cortisol es la hormona del estrés y cuando el cortisol está muy arriba, por más que tú seas espiritual y hayas orado mucho, vas a estallar. Ayunado. Sí, sí, vas a estallar, ¿ya? Entonces, quiere decir que lo tenemos que trabajar en las tres áreas. Y cuando un paciente viene, le preguntamos en todo, ¿cómo estás en esto? Si es cristiano, trabajamos, ¿cómo estás de oración? No, pues es que sí, yo hago una oración todos los días así. No, pero es que no estás haciendo algo profundo en Dios, no estás meditando. O sea, pero no se trata solo de orar. No se puede gestionar las emociones solo orando. Tienes que entender por qué estás irritado, por qué todo el tiempo contestas. Tal vez vengas con un patrón de comportamiento de los padres que tienes que romper el patrón. Y ahí es donde la gente no quiere trabajar porque quieren que Dios haga el trabajo por ellos. Mm. Y no es un trabajo que le corresponde a Dios. Dios, me imagino que se quedará escuchándonos estas oraciones. Oye, es que te toca a ti. Yo ya hice mi obra en la cruz por ti. Ahora te toca a ti manejar esto. Y es lo que la gente, pues, a algunos se les hace más fácil decir, no, pues que Dios lo haga y Dios no lo ha hecho. Pero no Ujú. le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros. Ujú. Para mí es muy importante entender la persona con la que estoy hablando. Entonces, puedo saber si es un cristiano o es una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Pero quiero hablar refiriéndome a los cristianos. Ujú. Lo normal es que un cristiano no tenga ningún espíritu diferente al espíritu de Dios dentro de sí. Óigalo bien, es lo normal. ¿Por qué? Porque el Señor habita en el corazón de una persona. No puede habitar el Espíritu Santo en el corazón de una persona y estar habitando un espíritu malo. ¿Ok? Ya. Entonces, por eso digo que es lo normal, porque no quiero hacer una regla, porque quizás pueda haber alguien que se alejó tanto de Cristo, del Señor, que su Espíritu Santo se tuvo que ir de él. Pero hay una palabra maravillosa que el apóstol le dice a su discípulo, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un problema con esa expresión, y el problema con esa expresión es que a veces películas han tratado de mostrar cómo es eso del dominio en la mente. Y hay una película que tiene Disney que muestra cómo en el cerebro de una persona hay un control de mando, ¿me entiende? Y que ese control de mando es donde está el control de las emociones de las personas. Luego que salió la película, empezaron a salir unos memes cristianos y ponían en el control de las emociones a Jesús. Y la gente dice, Jesús, contrólame. Jesús, controla mi mente. No, eso no pasa así. No, románticamente dicen, Jesús controla mis emociones. Ujú. Eso no Eso no es pasa verdad. así.
Ok. O sea, que Jesús nos dio, nuestro Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que con ese poder nosotros aumentemos nuestro poder de control, nuestro poder de manejo de las emociones. Pero el Señor no hizo jamás de nosotros unos robots y Ujú. programa que tú seas paciente, tranquilo. No, 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 no. Eso no sucede, eso no va a suceder. Lo que necesitamos es darle libertad al Espíritu Santo en nosotros, que nos enseñe y que yo pueda saber cómo reaccionar en un momento. Al final, ¿sabes qué? Lo que hace la diferencia entre tú y yo y una persona de la calle que no conoce a Cristo es cómo reacciono frente a un momento de ira. Mm. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio sobre mis reacciones. Por eso, olvídate que un cristiano pueda decir cosas como, ay, perdón, no era yo, se me salió. No, 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 no. Perdiste el control Sí. porque eres un hijo de Dios. No estás usando, y a lo mejor le está pasando lo que dice la palabra. No contristéis el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es que se va. Ujú. Lo mandamos para un rincón y le decimos, quédate allá que yo me encargo de la situación. Pero diferente es cuando le decimos al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a tomar el control, enciende tu fuego en mí, avívate en mí, dame autoridad, dame poder. No quiero volver este momento una cuestión muy espiritualista, pero quiero que sepan que en las emociones va a estar el Espíritu Santo ayudándonos, hablándonos, diciéndonos, hey, no te vayas a la izquierda, no te Ujú. vayas a la derecha, vete por este camino, estoy contigo, te doy poder, te doy autoridad, no, no, no te desafores, habla mi palabra de la abundancia de tu corazón, yo estoy en tu corazón, deja que tu boca hable, cosas así. Y por eso quiero entender que una persona que es hijo de Dios, no hay un espíritu diferente al Espíritu Santo que pueda actuar a través de él. Ujú. Sin embargo, con esto cierro esto aparte. Recuerden que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. En realidad no se lo estaba diciendo a Pedro. Pedro se dejó hablar al oído. Lo que sí puede haber es una influencia Claro. Ujú. espiritual contraria, que nos habla al oído, que nos pone a mirar para donde no tenemos que mirar. Pero hay que darle más autoridad al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para que puedan suceder las cosas que Dios quiere que sucedan en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Y es que Claro. esa delgada línea que hablas, pastores, Ujú. es que tenemos que entender que todo lo que pasa en una de las áreas va a afectar la otra. Y lo podemos ver en el caso de David, ¿ya? Ajá. Cómo David estaba en una tristeza profunda. Para mí, David cayó en una depresión y él está hablando cómo sus huesos Ujú. dolían. Él está hablando cómo la carne le dolía, pero su tristeza era almática, su tristeza era desde el fondo, dice, desde mis entrañas, ¿ya? Cómo le dolía, tenía dolor, porque es que sentir dolor es inevitable, quedarse con él es opcional. Ok. ¿Ya? Es opcional, cada uno. O sea, todos hemos pasado momentos difíciles en la vida. Dios nos dice, en ningún momento, perdón, Dios nos dice que no vamos a tener ningún problema, que creamos en Él y se van a acabar los líos. Al contrario, es en el mundo tendréis aflicciones, pero Sí. confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, la cuestión aquí es poder comprender que si yo estoy triste, el cuerpo lo va a sentir. Van a doler las rodillas, va a doler las piernas, van a doler los brazos, va a doler la cabeza. Si yo estoy muy preocupado, que se dice que el 92.5% de las cosas que nos preocupan no suceden, pero si constantemente yo no trabajo el pensamiento y dejo que mi pensamiento se vaya siempre a la preocupación, es muy normal que yo sufra de gastritis o de migrañas. Ujú. Entonces está súper relacionado el área emocional con el área física. Y no hablemos de lo espiritual, porque si yo estoy así de enfermo y aparte estoy triste, pues espiritualmente ni ganas de orar tengo. Ujú. O empezamos a no confío en Dios o no creo, o dónde está Dios en este momento de mi vida, cuando estoy pasando este proceso tan duro, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? El Señor se olvidó de mí. Y llega la Ujú. gente a ese punto porque es que las tres áreas del ser tripartita se relacionan, no las podemos dividir. O sea, Dios nos hizo para que si estás triste el cuerpo lo siente,
Si no Ok. haces ejercicio, estás enfermo, las emociones lo sienten, te vas a sentir triste, ¿ya? Y eso va a atacar el área espiritual. Bueno, estoy recordando lo que el proverbio dice, que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Un versículo poderoso. El corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, mencionando el hecho de mi parte o de mi responsabilidad en cuanto a las emociones, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, me llama la atención también escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, en el que el Señor deja de nuestro lado, por decirlo de esta manera, o bajo nuestra responsabilidad, las cosas que tienen que cambiar. Me llama la atención ese pasaje que mencionó de Romanos 12, cuando dice, renovaos o transformados por medio Transformados. de la renovación. Me llama la atención la forma en la que está escrito el verbo de transformar. No sugiere la intervención de Dios para que ocurra esa transformación. O sea, no se trata de que, por supuesto, aclaro, no se trata de algo de Dios y un poquito mío, porque Él ya hizo su parte. Así es. Pero dentro de eso que Él hizo, como mencionó el pastor, Él ya nos ha dado ese poder para nosotros actuar y tomar la responsabilidad de hacer los cambios que se requieren en nuestra vida. Me llama mucho la atención eso, ahora no las recuerdo con exactitud, pero hay una cantidad de escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, en la que se habla de eso, de transformarse, de renovarse, de ser llenos del Espíritu, y un sinnúmero de actividades que están bajo nuestra responsabilidad y que a veces nosotros pensamos que por orar para que ocurran y no ocurren, entonces pensamos, como hemos dicho, como que Dios no me está ayudando o no está a mi favor. Pero es que no es la tarea del Señor. Wow. Es como el perdón. Y hablemos un poco del perdón. Se ha dicho inclusive que muchas enfermedades son el resultado de la falta de perdón. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes al tratar personas y han tenido que descubrir o concluir de que el origen de su problema no es espiritual, es una falta de perdón o es algo en las emociones? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes con personas que han tenido que llevarlas a ese punto Llegamos, de convencimiento? sí, es que con todo paciente, con toda charla, siempre está este punto de la falta de perdón. Porque muchas veces decimos que hemos perdonado, ¿no? Y perdonar no es solamente una exclamación o una expresión. El perdón es una decisión que lleva a un proceso. A un proceso donde tenemos que restaurar lo que dañamos, o si nos dañaron, donde nosotros decidimos que la persona que está en deuda emocional con nosotros ya no nos debe. Entonces, para poder perdonar, tenemos que soltar orgullo, tenemos que soltar ego, pero hay personas que deciden cargar el dolor y la amargura porque dicen no se lo merece, porque no entienden el sentido del perdón, porque el perdón, cuando otorgamos perdón, no lo estamos haciendo por la persona que nos ha dañado, lo estamos haciendo por nuestra liberación, porque si hay algo liberador es perdonar, es decirte, perdón, me dañaste, me debes con lo que me hiciste, no me lo puedes pagar, o sea, me dañaste años de mi vida, me hiciste perder el tiempo o me afectaste, me dijiste mentiras y tal vez la persona ya no pueda volver el tiempo para poder arreglar las cosas, entonces la persona se siente en deuda, es decirle, mira, ¿sabes qué? No tienes con qué pagarme, así que yo decido, te doy gracia. Y ahí es una cosa que no entendemos, cómo el Señor nos da de su gracia y Él nos dice, si de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces nosotros también tenemos que dar esa gracia para decir, te perdono, no porque justifico tu falta, no porque te merezcas el perdón, es por mí, por mi liberación. Cuando la gente no hace este ejercicio, pues cargan. Hemos encontrado pacientes, pastor, con unas mochilas emocionales tan pesadas y yo siempre hago esta ilustración en mis conferencias, como con una persona que empieza a cargar una mochila y da 10 pasos, va bien, pero ponle 100 pasos, ponle 1000 pasos, se va encorvando hasta el punto que va mirando solo al piso y se acaba la visión y eso es lo que pasa con esa persona y guarda tanto rencor, la falta de perdón te lleva al rencor y luego te lleva a la raíz de amargura y cuando ya se vuelve una raíz, pues si tiene raíz crece. Ya, ok, Va a crecer y se va a convertir en una enfermedad. La falta de perdón lleva a muchas personas al cáncer.
Está súper relacionado el cáncer con las enfermedades emocionales, esas enfermedades de no perdono porque no se lo merece. Y al final se está haciendo daño la misma víctima, la misma persona se está afectando. Entonces, definitivamente, qué bueno que tenemos este programa para decirle a todo el mundo, hay que perdonar, no por el agresor. Y hablamos algo bonito, es de que el perdón no es sinónimo de reconciliación. Claro, y estabas mencionando ahora algo que es muy trascendental en la parte espiritual. El apóstol dice, despojaos de todo peso, cuando hablabas de la mochila emocional, dice, despojaos de todo peso y del pecado que agobia vuestras vidas. La gente rapidito pide perdón por el pecado. Y nosotros pedimos perdón por el pecado. Sí. Y creo que a diario le decimos al Señor, Señor, lávanos en tu sangre. Pero ese peso, dice, despójense del pecado, pero también del peso. Cosas que no son pecado, pero son peso, que lo agobian a uno. Lo estancan. La mochila emocional. Entonces, es increíble ver cómo actúa el perdón de Dios en nuestras vidas para liberarnos, para hacernos sentir de verdad que podemos salir adelante. No se me olvida un caso que tuvimos con una pareja y tuvimos la oportunidad de tratarlo los dos, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de consejería. Y es que esta pareja estaban en un punto ya de odio. Y hemos estado hablando estos días, hemos hablado varias veces que del odio al amor hay solo un paso. Sí. Porque no es difícil o no es imposible que un día el esposo y la esposa se amen y a la media hora se odien por cualquier cosa que haya pasado. Entonces, pero estos literalmente se estaban odiando. Y entonces estaban decididos a separarse. Pero cuando fueron a hablar, entre ellos había un caso de inmigración, muy común en los Estados Unidos, parejas que están unidas y se quieren separar, no se soportan, pero el abogado les dice, bueno, si ustedes se separan ahora, el caso de inmigración que ustedes están llevando va a volver a cero y quizás uno de los dos lo pierda. Entonces decidieron quedarse juntos, pero prácticamente se estaban a punto de matar. Entonces ya no encontrábamos un argumento firme para decirle, bueno, entonces manténganse juntos, pero sin odiarse, ¿cómo hacer? Entonces un día yo estaba orando y el Señor me mostró algo. Es que ellos eran de la iglesia, bautizados los dos. Y yo les dije, ¿saben algo? Ustedes no solamente son esposo y esposa, ustedes son hermanos, porque son hijos de Dios. Y la Biblia dice que como mínimo, dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y también dice que el distintivo de los discípulos de Cristo es el amor. Entonces puede ser que ya no se amen como esposo y esposa, pero ámense como hermanos. La hermana se quedó mirándome así, abrió los ojos. O sea que él es mi hermano, sí, en la fe. O no son hijos de Dios, sí, sí. Bueno, se fueron. Ya estuvimos hablando un par de veces con ellos. Terminaron su proceso de inmigración. Por fin tuvieron la residencia y todo lo demás. Y pasó un año y yo esperando que se separaran. Y nada, que se separaban. Y un día yo entonces los reúno y les hablo, oiga, ¿ustedes cómo están? No que se iban a separar cuando tuvieran ya la residencia y todo lo demás. Y dice la hermana, se me queda mirando y me dice, pastor, me enamoré de mi hermano. Se volvieron a enamorar a partir de entender. Wow. Se perdonaron a partir de entender que eran hermanos en la fe también. Wow. Wow, qué tremendo. Pero hablando de las responsabilidades, usted acaba de mencionar ese versículo de Hebreos 12, despojado. Nota esa acción, despojado. ¿Por qué no dice ora y el Señor te va a quitar? Es que es muy interesante, pastor, es que a veces no analizamos la palabra. O sea, despojados, te toca a ti. Exacto. Hay otro verso que viene a mi mente en este momento. Quítese de vosotros toda amargura. Y hay una lista larga ahí, quítese. O sea, quítenla ustedes, quítenla. Hay algo que me gusta a veces enseñar, que tiene mucho que ver con esto. Es cuando hay un trabajo que lo tiene que hacer Dios
y hay otro trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, Jesús ya hizo el trabajo en la cruz, pero me acuerdo de Jesús cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Y Jesús, con el poder que tenía, hubiera podido decir, piedra, quítate. O voy a quitar yo mismo la piedra. Pero hay un trabajo humano que hay que hacer. Y el Señor le dice, quiten la piedra. Y es el trabajo pesado que a veces no queremos. Es el trabajo que no nos gusta porque queremos que el Señor haga todo. Y luego que Lázaro salió, dijo, desátenlo. Sí, o sea, hagan algo, o sea, hagan algo, o sea, trabajen en ustedes. Pero, pastor, en este trabajo nos damos cuenta que la gente no quiere invertir en su tiempo, no quieren invertir en terapia, no quieren invertir en confrontarse de dónde vienen, porque es súper importante. ¿Quién es mi familia? ¿Cómo fui formado? ¿Cuál es mi sistema de creencia? ¿Cómo pienso de la vida? ¿Cuál es la percepción que tengo de vida? Hay gente que sufrieron heridas emocionales de infancia y se sienten siempre en rechazo, se sienten siempre abandonados, se sienten siempre que no son suficientes porque alguien los dañó en su autoestima, alguien dañó su identidad y son personas que son buenas cristianas, van a la iglesia, son personas que hacen las prácticas ministeriales, pero a veces pensamos que eso es todo, ¿no? Oramos, ayunamos, diezmamos, vamos a la iglesia, leemos la palabra, pero no son vidas fructíferas. No es de gente que viva feliz, que viva en paz, que tengan bienestar. Y yo amo este verso, amo muchos, realmente amamos la palabra, pero amo este verso de Jeremías 29:11, que es muy citado, pero muy mal entendido. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y de bienestar. Cuando miramos la palabra bienestar, es estar bien en todas las áreas, es tener plenitud, no es perfección, es tener plenitud en todo, tengo paz. Y viene otro verso más a mi mente. Bueno, pero terminando dice, para que tengan vida, para que haya bienestar y les voy a dar los planes que ustedes desean. ¿Por qué muchos no consiguen metas? ¿Por qué muchos no reinventan su vida? Porque no quieren confrontar pasados, no quieren ver de dónde vienen. Romantizamos mucho a veces el mismo evangelio y no confrontamos que podríamos llegar a ser tan buenos líderes, podríamos llegar a ser tan buenos cristianos, podríamos con el solo vivir sin abrir la boca traer a tanta gente a Cristo si la gente viera que nosotros estamos transformados. El otro día leí un pensamiento que dice, predica el evangelio y si es necesario, use palabras. o sea, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Esa es una expresión que nació de la teología de San Agustín. Y él dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y si les toca hablar, hablen. Habla de testimonio. Sí, habla de testimonio. Nuestro pastor, el pastor Rafael Holland y su esposa, la pastora Dana, que son los pastores de nosotros tres que estamos aquí sentados. Él dice, en muchas ocasiones lo he escuchado decir en pláticas o en enseñanzas que él ha dado, él dice, muchos quieren tener lo que yo tengo, pero no quieren pasar lo que yo pasé para estar aquí. Usando esa analogía de nuestro pastor, el pastor Rafael, la gente los ve a ustedes ahora como líderes de una iglesia relevante ahí en San Antonio, con una visión del reino de Dios, una visión global. Los ven viajando y enseñando y ministrando gente, pero detrás del escenario, ¿qué es lo que ha tenido que pasar? ¿Qué es lo que han vivido ustedes para llegar a este punto? Y a la par de esa pregunta, otra sería, alguien diría, Patricia estudió psicología, Carlos estudió consejería porque querían tener una forma de un ingreso o era parte de su llamado. ¿Por qué llegaron a ese punto, al convencimiento de que yo necesito estudiar la psicología o yo necesito estudiar la consejería? Entonces, detrás de esa escena, donde solo ustedes conocen ese territorio que tuvieron que caminar para estar aquí hoy y tener la frente en alto,
no con altivez, con un corazón humilde, reconociendo la transformación que el Señor ha hecho en ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo amo esta pregunta? Y estas son de las preguntas que más amo responder porque no hay nada mejor que contar desde la vivencia y de decir, también estuve herida, también sufrí, también hice cosas que no debía haber hecho y el reconocerlo ha sido lo que ya realmente nos ha llevado a la transformación. Y no hay nada más bonito, quiero aclarar esto a todos, no hay nada más bonito que hablar de lo que tú vives realmente. Porque yo me puedo saber la psicología y enseñar muchas cosas de psicología, pero que yo no viva, ¿ya? Entonces, eso no es como algo contradictorio, pero no hay nada más rico que poner, tal vez estar aquí detrás de un micrófono y decirle a la gente, estoy hablando de perdón, de sanidad, porque es que ya lo viví, ya pasé ese proceso. Entonces, a mí realmente lo que me inspiró cuando yo quise estudiar psicología, lo empecé por mí. Jamás pensé lo que Dios iba a hacer con esto, nunca pensé ni siquiera en el ministerio, pastor, primero. Lo primero que pensé fue, yo necesito ayuda, tiene que haber algo más que esto, porque yo recurrí a muchas fuentes, inclusive de la iglesia, estoy pasando esto, me siento así, lloraba mucho, tenía mucho rencor en mi corazón, ¿sabes? Tenía mucha falta de perdón, tenía mucho dolor, tenía resentimientos, aún tenía una herida de infancia de rechazo que nunca ni sabía que la tenía, o sea, no la había identificado. Entonces yo siempre decía, y busco tanto a Dios, yo era la que me mantenía en ayuno, yo era la que iba a orar, pero llegaba a la casa y lloraba otra vez de tristeza y estaba amargada. Y aún mi hija mayor me dice, ella recuerda, dice, yo recuerdo la Pati de esos años y la Pati de ahora, es increíble ver el cambio. Entonces yo empecé a estudiar realmente por mí, luego me di cuenta que esto lo podía aplicar a las personas, pero el proceso fue bastante duro porque te confronta con tu ego, con tu orgullo, con quién soy, realmente cómo he estado formado y cuánto he cargado en la vida. Entonces para mí fue difícil tener que aceptar que aunque yo estaba en la iglesia y era una líder de la iglesia y ya era pastora de la iglesia, tenía amargura en mi corazón y cosas que la gente no lo ve a veces, o sí lo ven porque en casa lo ven. Mi hija veía mi estrés, mi hija veía cómo yo reaccionaba frente a las cosas y termino diciendo esto, porque hay tanto que contar que esto nos daría para 10,000 podcasts, pero era tan reactiva, estaba tan herida que si mi esposo me decía algo, yo le contestaba con 10 palabras en la mano. Y armábamos unas, pastor, y a veces antes de ir a la iglesia o después de ir a la iglesia. y armábamos unas discusiones y unas peleas que no nos llevaban a nada más que a herirnos. Cuando fui trabajando la sanidad interior en mí, cuando fui comprendiendo que necesitaba yo hacer algo que no le correspondía a Jesús porque Él ya me había dado mi salvación, y empiezo yo a sanar y empiezo yo a soltar tanto peso y tanto dolor y a decidir sanar, llegamos a un punto que es un poco jocoso, donde escucho, mi esposo tiene una voz fuerte como lo escuchan y habla duro en la casa, hasta los vecinos escuchan lo que él habla. Entonces le dice mi suegro le dice, ¿y qué? ¿Cómo estás? Hablando por teléfono. Estaba hablando en una videollamada, estaba con el papá en una videollamada, mi suegro en Colombia y él en Texas, y entonces le dice, mijo, ¿cómo? O estábamos en New York, no recuerdo dónde estábamos, pero él dice, mijo, ¿cómo estás? Le dice mi suegro, y él dice, aburrido, papi. Y mi suegro como que se sorprende, ¿cómo que aburrido si tú siempre has sido un hombre muy alegre? No, papi, es que realmente estoy aburrido. Eso, desde que Pati empezó a estudiar psicología, empezó a sanar, yo ya no tengo con quién pelear. O sea, ahora Pati no contesta. O sea, ahora yo me siento aburrido, no tengo con quién pelear. Porque resulta, pastor, que yo entendí que yo pasé muchos años de nuestro matrimonio, o no muchos, pero sí los primeros años. Ponle que pasé unos 7, 8 o 10 años esperando que mi esposo... Bueno, sí fueron muchos. Lo que pasa es que tenemos mucho más. Tenemos 33 años de casados. Y entonces yo siempre pensaba, él tiene que cambiar. Es que mira cómo él me habla, mira cómo él me trata. Es que no me puedo dejar, ¿no? Y entonces siempre estaba yo en esa posición cuando entendí que yo era la que estaba herida y que era yo la que necesitaba cambiar. Y yo empecé a hacer mi trabajo y empecé a darme cuenta que a nada nos llevaba ninguna de esas discusiones. Empecé a darme cuenta que una persona sola no puede pelear. Entonces yo lo dejaba desarmado y yo estaba ganando, no estaba perdiendo. No estaba perdiendo. Entonces
así empezamos, que ya él podía decir algo y yo no discutíamos. Entonces empezó a cambiar el ambiente, la atmósfera. Por mi cambio, por mi transformación personal, empezó a cambiar la atmósfera de la casa. Luego llegaron nuestros otros 2 hijos, tenemos 3, y ellos ya vivieron la nueva Patty. Ellos ya vivieron esta experiencia de tener a una mamá que se puede sentar a escucharlos, a una mamá que no grita, que ya no grité, no volví a gritar en la vida, porque gritar, le estoy diciendo a la persona, estás tan lejos de mí que te tengo que gritar. Y nos acostumbramos y desarrollamos algo que hablo en mi primer libro, un estilo de vida de discusión, porque aún para pelear se necesita estilo. Entonces el problema no es discutir, es saber que la discusión nos está llevando a mejorar. O sea, no quiere decir que no tengamos discusiones ni peleemos por alguna cosa, pero ahora lo hacemos con estilo. Ajá. Esa Sin es la- dañarnos. esa es la gran diferencia. Sin dañarnos, porque ya ahora comprendemos, y bueno, eso me llevó a sanar el corazón de mi hija también, y a sanar, creo, a ayudar a mi esposo en su sanidad también. Entonces creo que la psicología, la primera razón por la que empecé no fue por un ministerio, pero hasta aquí nos ha traído el Señor Wow, cuando uno decide sanar. wow, qué tremendo. Así que ha sido maravilloso porque no solamente la transformó a ella, sino que yo al lado de ella, escuchando todo lo que ella, sus programas, su consejería a veces, trabajando, editando lo que ella escribe para sus libros, y todo eso empezó a hacer mella en mi corazón también y a ser transformado. Ahora que estabas hablando acerca de cómo nos toca a nosotros ser los que quizás el Señor nos motiva, pero nosotros hacemos la transformación, nos metemos en esto de la transformación. Estaba pensando que tiene mucho que ver con mi capacitación intelectual. Ahora, hace un rato me hiciste un regalo maravilloso, porque nosotros amamos venir a estar contigo y tu esposa y relacionarnos, hablar o encontrarnos donde sea que nos encontremos. Sí. Pero es maravilloso que me traes un libro y me estás poniendo oficio. Porque hemos Sí, porque te hablado- voy a preguntar por el libro, pastor. Claro. porque mira, es que leer no es un hobby. Sí. O lástima por los que tienen la lectura por un hobby. El leer es un trabajo. El leer trae información maravillosa que me transforma. Mm. Pero yo tengo que romper la pereza de leer. Tengo que quitar la pereza de oír, quitar la pereza de poner en obra. Y eso es lo que hemos hecho para poder llegar a este punto. Mm. Hemos renunciado, ¿cierto? Hemos cedido, hemos perdonado, hemos pedido perdón, nos hemos, en muchas ocasiones nos hemos acoplado para poder ir formando esto maravilloso que es una sociedad espiritual, una sociedad emocional, una sociedad física, una sociedad familiar, una sociedad laboral, económica. Todo eso tiene que ver con el hecho de conocer al mejor de los managers, al mejor de los maestros, al mejor de los guías, que es el Señor Jesucristo. Excelente. Y pastores, ¿dónde podemos encontrar sus libros? ¿Están en Amazon, en digital? Mencionen sus libros porque ahora en las conferencias que tuvimos la oportunidad de que la congregación pudiera adquirir algunos de los libros que ustedes han escrito. Trajeron 3 libros, pero háblennos antes de cerrar el episodio, ¿dónde podrían encontrar esos recursos? Porque las personas, porque la gente diría, bueno, me gustaría conocer más de todo esto que han hablado, seguramente están en sus materiales, en sus escritos. Bueno, voy a hablar de las redes sociales y mi esposo Ujú. hablará de los libros. Entonces, en las redes sociales nos pueden encontrar como Café con Patty o psicóloga Patty M. Prada. Van a encontrar muchos recursos. Hay un programa que tenemos que se llama Café con Patty, que es todos los martes a las 9 de la mañana, hora de Texas Centro de los Estados Unidos, y ahí siempre estamos dando herramientas por Facebook, por Instagram. Nos van a encontrar así, psicóloga Patty M. Prada o Café con Patty. Y también tenemos contenido en YouTube.
igual, con el mismo nombre. Entonces Ok. nos pueden encontrar ahí y van a ver muchas. Tenemos un segmento también ahí que se llama Azúcar Amargo, que es un poco jocoso, pero mostramos cosas de nuestra vida real. Somos vulnerables para enseñar que nosotros no hemos llegado al fin tampoco. Todos los días nos reiniciamos. Todos los días nos reinventamos nuevamente para seguir construyendo vida juntos. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Si algún momento necesitan algo, pueden escribirnos un mensaje y estaremos con mucho gusto atendiéndolos. Excelente. Bueno, hay 3 libros de este ministerio. El primero se llama Cuando perdonar no es suficiente y está hablando de qué sigue después del perdón. Ujú. Y que no se trata de que solo decir, ay, perdóname, ay, te perdono. No se trata solo, hay una explicación muy bonita allí de que una cosa es las disculpas y otra cosa son el perdón. Las disculpas se ofrecen, el perdón se pide. Mm. Entonces, ese es cuando perdonar no es suficiente. La bendición de perdonar, pero también de restaurar Mm. lo que se ha dañado. El siguiente libro es mi favorito. El siguiente libro es mi favorito. Se llama Sanamente Libre. ¿Por qué es mi favorito? Porque digo yo que de una manera magistral la doctora Patricia acerca al público, digamos que no todo el mundo es psicólogo. Y hay abogados, hay médicos, hay el trabajador común, el trabajador, el bombero, Ujú. el agricultor. Y quiere saber algo de psicología, necesita algo de psicología en su vida. Así que allí de manera magistral está explicada la psicología de manera sencilla. Yeah. No necesito ser un científico para entender términos como estrés, como depresión, como y me gusta mucho que muestra la psicología en la Biblia, en los personajes bíblicos, los personajes que sufrieron fenómenos psicológicos. Muestra la psicología del personaje maravilloso que es Jesucristo. Entonces está ahí en Sanamente Libre. Y el último de nuestros libros, que tiene un título poderoso, maravilloso diría yo, y muy diciente, que con el solo título se pretende romper con paradigmas y derribar tabúes. El título es Sexo, oh my God. Ese es el título. Escandaloso. Escandaloso puede ser. Yo diría que llamativo. Ah. Ujú. Y tal vez en otro momento contaremos la historia del por qué el nombre, pero lo pueden encontrar todo en Amazon. Todos están en Amazon. Muy bien. Están allí, pueden escribir los títulos, vuelvo y lo repito, Cuando perdonar no es suficiente. El segundo, Sanamente Libre. Y el tercero, Sexo, oh my God. Wow. Pastores, yo quiero agradecerles un montón de veras por haber estado con nosotros en este episodio. Ha sido la visita de ustedes una bendición para la casa Mundo de Fe. Saben que los aman, esa gente los ha recibido. Tienen un corazón muy especial para ustedes. Se han ganado ustedes el corazón de esta congregación y por supuesto de estos sus servidores, Gerardo y María y nuestra familia. Gracias por estar con nosotros este tiempo que han invertido. Una palabra final para los que nos ven y los que nos escuchan, como sea, alguna palabra final para cerrar el episodio de hoy. Quiero declarar mi amor, respeto y admiración por ti, Gerardo, y por Doña María Auxiliadora, pastores maravillosos que son un referente y para nosotros son mentores a la distancia también. Así que estamos muy contentos poder estar aquí en este maravilloso podcast y queremos dejar en el corazón de las personas que nos están oyendo en cualquier parte del mundo. Es posible salir adelante de cualquier situación de la mano de Dios. Amén. La mano de Dios está representada en herramientas como la psicología cristiana y la consejería cristiana. Aquí estamos para apoyarlos en cualquier parte del mundo. Pastor, Amén. gracias por su amor, su cariño y la confianza que nos han brindado.
Hemos pasado días maravillosos con ustedes. Dios los bendiga por todo lo que hacen. Dios bendiga a la congregación también por su amor, su cariño y también el respeto hacia nosotros. Y pues nada, gente, siempre podemos ser transformados. Cuando la Biblia dice que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, es un trabajo diario. Es que todos los días podemos aprender y todos los días podemos reinventarnos y todos los días podemos parecernos un poco más a poder decir esa declaración: tengo la mente de Cristo. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a ustedes que han estado siguiendo el episodio, muchísimas gracias. Esperamos que los recursos que se han compartido aquí te sean tan útiles y de bendición a tu vida, a cualquier etapa en la que estés pasando en tu diario vivir. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y no te olvides de compartir este recurso con todos aquellos que necesitan acercarse un poco más al corazón de Dios y encontrar el propósito que Él tiene para sus vidas. Este ha sido entonces el episodio número 3 de la segunda temporada de Reinicio Podcast. Será entonces con el favor del Señor hasta la próxima semana con un nuevo episodio, con nuevos invitados y seguir adelante en nuestro reinicio.